La célula es una unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. Todos los organismos vivos están formados por estas unidades. Algunos organismos como bacterias y protozoos son células únicas, mientras que los animales y plantas están formados por muchos millones de células organizadas en tejidos y órganos. Hay dos clases de células, que son las procarióticas y las eucarióticas. Las procarióticas, como las cianobacterias, son células pequeñas, son de estructura sencilla. El ADN está concentrado en una región, pero no hay ninguna membrana que separe esta región del resto de las células. Las células eucarióticas que forman todos los demás organismos vivos, incluidos protozoos, son mucho mayores y tienen el material genético envuelto por una membrana que va a un órgano esférico llamado núcleo, órgano que carecen las procarióticas. La célula está compuesta por el núcleo. Este es el órgano que más se encuentra en casi todas las células animales y vegetales. Está rodeado por una membrana doble y para interactuar con el resto de las células lo hace por medio de unos orificios llamados poros nucleares y es esférico. Dentro del núcleo, las moléculas de ADN y proteínas están organizadas en cromosomas, que son órganos que suelen aparecer en pares idénticos. Estos están retorcidos y enmarañados y es difícil identificarlos por separado. Pero cuando la célula está a punto de dividirse, estos se condensan y se engruesan para poder ser detectados como estructuras independientes. El nucleolo es una región especial en la que se sintetizan partículas que contienen el citoplasma a través de los poros nucleares y a continuación se modifican para transformarse en ribosomas. El núcleo controla la síntesis de proteínas en el citoplasma enviando mensajeros moleculares. El ARN mensajero se sintetiza de acuerdo con las instrucciones contenidas en el ADN y abandona el núcleo a través de los poros. Una vez en el citoplasma, el ARN se acopla a los ribosomas y codifica la estructura primaria de una proteína específica. Citoplasma y citosol. Este órgano comprende todo el volumen de la célula. El citosol es un gel de base acuosa que contiene gran cantidad de moléculas en la mayor parte de la célula. Se diferencia como el compartimiento más voluminoso. En el citosol se producen muchas de las funciones más importantes de mantenimiento celular, como las primeras etapas de deposición de moléculas nutritivas y la síntesis de muchas moléculas que constituyen la célula. Citoesqueleto. Es una red de filamentos proteicos del citosol que ocupa el interior de todas las células animales y vegetales. El citoesqueleto mantiene la estructura y forma de la célula. Actúa como bastidor para la organización de la célula y fijación de orgánulos y enzimas. También es responsable de muchos de los movimientos celulares. Muchas células tienen en la superficie pelos flexibles llamados cilios o flagelos, que contienen un núcleo formado por unas de microtúbulos capaz de desarrollar un movimiento de flexión regulares que requieren energía. Los espermatozoides nadan con ayuda de flagelos, por ejemplo, y las células que revisten el intestino y otros conductos del cuerpo de los vertebrados tienen en la superficie numerosos cilios que impulsan líquidos y partículas en una dirección determinada. Los movimientos asociados con la división celular dependen en animales y plantas de los filamentos de actina y los microtúbulos que distribuyen los cromosomas y otros componentes celulares entre las dos células hijas en fase de segregación. Mitocondrias y cloroplastos. Las mitocondrias son uno de los orgánulos que más abundan del citoplasma y se encuentran en casi todas las células eucarióticas. Presentan una estructura característica. La mitocondria tiene forma alargada u ovalada de varias micras de longitud y está envuelta por dos membranas distintas, una extrema y otra interna muy replegada. Las mitocondrias son los orgánulos productores de energía. La célula necesita energía para crecer y multiplicarse, y las mitocondrias aportan casi toda esta energía.
Sin mitocondrias, animales y hongos no serían capaces de utilizar oxígeno para extraer toda la energía de los alimentos y mantener con ella el crecimiento y la capacidad de reproducir. Los organismos que carecen de mitocondrias se llaman anaerobios. Los cloroplastos son orgánulos aún mayores y se encuentran en las células de plantas y algas, pero no en las de los animales y hongos. Además de las dos membranas de la envoltura, tienen numerosos sacos internos formados por membranas que encierran el pigmento verde llamado clorofila. Los cloroplastos desempeñan una función aún más esencial que la de las mitocondrias. En ellos ocurre la fotosíntesis. Esta función consiste en utilizar la energía de la luz solar para activar la síntesis de moléculas de carbono pequeñas y ricas en energía, y va acompañado de liberación de oxígeno. Los cloroplastos producen tanto las moléculas nutritivas como el oxígeno que utilizan las mitocondrias. Membranas internas. Núcleos, mitocondrias y cloroplastos no son los únicos orgánulos internos de las células eucarióticas, delimitados por membranas. El citoplasma contiene también muchos otros orgánulos envueltos por una membrana única que desempeñan funciones diversas. La mayor parte de los componentes de la membrana celular se forman en una red tridimensional irregular de espacios rodeada a su vez por una membrana llamada retículo endoplasmático, en el cual se forman también los materiales que son expulsados por la célula. El aparato de Golgi está formado por pilas de sacos aplanados envueltos en membranas. Este aparato recibe las moléculas formadas en el retículo endoplasmático, las transforma y las dirige hacia distintos lugares de la célula. Los lisosomas son pequeños orgánulos de forma irregular que contienen reservas de enzimas necesarias para la digestión celular de numerosas moléculas indeseables. Los peroxisomas son vesículas pequeñas envueltas en membrana que proporcionan un sustrato delimitado para reacciones en las cuales se genera y degrada peróxido de hidrógeno, un compuesto reactivo que puede ser peligroso para la célula.